A fines de 2008, con el retorno de la democracia a Racing, formé parte de la comisión directiva que en aquel entonces encabezaban el presidente Rodolfo Molina y Pablo Podestá. Y una de las prioridades que teníamos en aquel entonces era todo lo referente a la infraestructura del club. Tal es así que formé el departamento de infraestructura y pude reunir a un equipo integrado no solo por hinchas y socios del club, sino que eran todos profesionales, arquitectos, ingenieros, diseñador industrial. Y entre todos tuve la suerte de trabajar durante esos 3 años en forma conjunta y siempre digo, bueno, tuve la suerte de poder haberme rodeado de gente muy idónea y además que era mucho más capaz que yo, con lo cual era muy sencillo poder llevar a cabo la tarea enorme que teníamos por delante. No solo fue inédito tener un departamento de infraestructura para el club, sino que además tuvimos una sede física ubicada en el segundo piso de la sede de Avenida Mitre. Lamentablemente, luego de terminada nuestra gestión a fines de 2011, ese lugar físico desapareció y es el lugar donde se alojaba toda la documentación técnica que teníamos, que íbamos elaborando y que íbamos recopilando de gente que nos iba acercando todo el papeleo y documentación del club. La tarea mía consistía básicamente en aunar todas esas voluntades y a su vez interrelacionarme no solo con el resto de la comisión directiva, que al ser yo uno de sus pares nos daba mucha fuerza en cuanto a nuestros pedidos, sino que a su vez trabajábamos en red con el resto de las áreas del club. Les doy algunos ejemplos. Con el área de cultura, por ejemplo, hicimos toda la restauración del tercer piso de la sede de Avenida Mitre para poder alojar el quinquela que se recuperó por completo. Hicimos una puesta en valor del recinto de honor del estadio y en aquel momento se llevó la estatua de Merdo al club, la estatua de Tito Pizzuti y un montón de fotos, afiches y distintas obras que fueron enmarcando todo ese recinto. Con el área de merchandising creamos Locademia, tanto el local de la calle Lavalle, que aún sigue existiendo, como los de la sede de Avellaneda, de Villa del Parque y los puntos de venta del estadio. Con el área de marketing hicimos varios stands, uno en la Expo Pinamar, que se hizo en uno de los veranos en la costa, la Expo Avellaneda, que íbamos haciendo distintos stands a lo largo de cada una de sus exposiciones y que además fue un stand premiado por la muestra. Dimos todo el soporte para que el área de marketing pudiera armar en Río de Janeiro el stand de Racing en la SoccerEx y trabajamos en especial con el tema de canjes publicitarios para poder tener materiales y distintos elementos como canje publicitario para poder realizar nuestras obras y encarar los trabajos que íbamos desarrollando. Con el fútbol profesional hicimos el gimnasio para la primera división. Había un gimnasio que habíamos recibido, se lo reparó y con la llegada de Cholo Simeone a la dirección técnica del club se hizo un gimnasio totalmente nuevo con máquinas de primera que se importaron desde Italia en aquel momento. El vestuario local, con la llegada de Claudio Vivas, se hizo toda la secretaría técnica, donde se hizo una sala de videos, una sala para que todo el cuerpo técnico pudiera hacer sus reuniones diarias y una sala de relax para el plantel de primera división dentro del mismo vestuario. Con el fútbol amateur pasó algo parecido, se hizo una secretaría técnica también en el Polideportivo junto a Longo, junto a la Casa Tita, donde en aquel entonces el secretario, que era Gustavo Grossi, hizo digamos algo similar, replicando lo de la primera división, pero para el fútbol amateur. Con la tesorería, bueno, ni hablar, era un contacto a diario, ya que junto al departamento de compras
armábamos los pliegos de licitación para hacer las distintas obras, que esos pliegos se entregaban con sobre cerrado las distintas empresas oferentes y se elegía obviamente a un ganador con la mayor de las transparencias posibles y se establecían los métodos de forma de pago y los plazos de obra para ir materializando nuestros proyectos. Con el área de educación, que en ese momento la encabezaba el doctor Luis Otero, hicimos unos arreglos en un sector que estaba muy deteriorado, que era el Jardín de Infantes, y la escuela primaria, que ya la traíamos de nuestra gestión en la Mutual, en el predio Tita Matiusi, fue creciendo año tras año. Además fundamos el colegio secundario, por lo cual en todos los veranos, en los recesos escolares, inclusive en los de vacaciones de invierno, siempre realizábamos obras de ampliación con más aulas, más baños, lugares administrativos tanto para la escuela como para el colegio. Con el área de prensa hicimos toda la reparación de la sala de prensa en el estadio y todos los pupitres de la prensa escrita, la cabina de transmisión de televisión se hizo totalmente a nuevo. Con el área de deportes amateurs creamos el gimnasio para boxeo, hicimos a nuevo todos los baños del polideportivo, se restauró por completo el natatorio, sus 5 piletas y todo el sector de trampolines. Además se hicieron prácticamente a nuevo todas las canchas de tenis, los sistemas de iluminación, la confitería, el área de vestuarios. Todo esto fue a su vez coordinado por el gerente general del club, que en ese momento era Rubén Bondoni, que nos acercaba al personal de maestranza del club, al cual fuimos capacitando en distintas tareas. Un ejemplo que les doy, los parapelotas detrás de los arcos en el estadio eran todos metálicos, totalmente oxidados, cada 2x3 se desoldaban, se caían, con la misma fuerza de los pelotazos. Hicimos unos con redes que aún al día de hoy existen y esa era, por ejemplo, una de las tareas que iban haciendo la gente misma de mantenimiento del club, que fuimos capacitando, les repito, junto al gerente general. Todas estas reuniones con áreas se hacían justamente en nuestra oficina, pero además había reuniones con entidades por fuera de Racing. Por ejemplo, el tema de seguridad, que en ese momento lo manejaba el Coprocede en Provincia de Buenos Aires, nos hacían pedidos permanentes que teníamos que atender, íbamos todas las semanas a La Plata para coordinar la apertura del estadio. Con la policía pasaba lo mismo, para armar los operativos policiales, los días de partido, siempre nos pedían vallados y cosas que teníamos que ir armando en los talleres de mantenimiento del club. Con el municipio en aquel momento, con planeamiento urbano que estaba a cargo del actual intendente Ferraresi, coordinamos una tarea que fue muy importante para el predio Tita Matiusi, que fue la pavimentación de toda la calle Pitágoras, la apertura de la calle Salta y la vereda verde de la avenida Larralde. Todo eso tuvimos que modificar inclusive una cancha dentro del predio, lo fuimos coordinando a lo largo de un año hasta que finalmente se inauguró. Con empresas de servicio, con AISA, coordinamos todo el tema de desagües tanto en el estadio como en el playón y en el predio Tita Matiusi. Y con Metrogas, con quienes teníamos un pedido de clausura a raíz del estado calamitoso de la instalación de gas y que llevaba ya 11 años de reclamos por parte de la empresa con pedido de corte del servicio, hicimos toda la instalación a nuevo, tanto en el estadio como en todo el polideportivo, y en el hongo, en la pensión. A su vez yo iba coordinando estas tareas junto a todas las sedes que tiene Racing, ya que Racing tiene muchas sedes, tiene el estadio, el polideportivo, el predio Tita Matiusi, se sumó el predio de Esteban Echeverría, la sede de Avellaneda, la sede de Villa del Parque y el colegio. Además de un apéndice que se hizo muy importante, porque teníamos atención al socio también, en el local de la calle Lavalle, el local de la Academia. Todo esto se coordinaba
en el Departamento de Infraestructura y nos repartíamos las tareas entre los distintos integrantes que cada uno les va a ir contando un poquito qué es lo que se hizo en forma específica. Mi nombre es Rodrigo González, hincha y socio de Racing. Estoy acá para contarles un poco qué trabajos se realizaron en aquel momento en el área de infraestructura a cargo de Fabián Mangareto, acompañado por grandes profesionales y grandes amigos. Básicamente me tocó en aquel momento intervenir en varios sectores. Racing estaba en ese momento muy deteriorado ediliciamente. Realmente las estructuras tanto del estadio como de las sedes o el predio Tita realmente estaban en muy mal estado. Uno bien, si bien lo veía en el estadio cuando iba a la cancha, cuando nos tocó poner el ojo en otros sectores también estaban en muy mal estado. A mí me tocó intervenir específicamente, o voy a hablar en este caso específicamente por el polideportivo. El piso, el parqué del polideportivo estaba deteriorado por las filtraciones sucesivas que se venían dando sin reparación alguna. Se intervino en la cubierta del polideportivo, se la impermeabilizó, se la dejó en condiciones, y luego intervenimos en el piso, en el parqué. Se cambiaron varias tablillas. Cuando digo varias es un porcentaje bastante alto de material, porque no se pudo recuperar mucho material, estaba en muy mal estado. Estructuralmente también hubo que recuperar el material, se lo plastificó, se lo ignifugó, se hizo todo el tratamiento necesario para que quedara en las condiciones que quedó en aquel momento y para que pudiera ser utilizado por los chicos o quienes fueran a hacer deportes. De ahí pasamos al vestuario, a los vestuarios también del polideportivo, también en muy mal estado. Se cambiaron las instalaciones, se reacondicionaron las instalaciones sanitarias, eléctricas, instalaciones de gas, revestimientos, pintura. Las duchas, no recuerdo la cantidad hoy, eran muchas, pero creo que si funcionaban 2 duchas eran mucho. La herrería, la herrería que había dentro del vestuario también se tuvo que hacer a nueva. Se proyectó un sector para el área de boxeo. Para los chicos de boxeo no tenían dónde entrenar. Bueno, como el vestuario era bastante amplio, se ubicó en un sector el área de boxeo. De ahí pasamos a las piletas. No podían ser menos tampoco. Rajaduras por las 3 piletas. Intervención también en las piletas, sellando las rajaduras y poniéndolas en condiciones, sabiendo que ahí ya entraba el verano y venía la colonia y bueno, se iban a utilizar. En fin, todo ese sector se tuvo que recuperar. Pasamos de ahí al hongo. El hongo, como saben, está a un nivel más bajo que la explanada de la cancha, por lo tanto las napas, que en Avellaneda ya son altas, estaban perjudicando toda la estructura del edificio. Tuvimos que colocar, no recuerdo ahora si 3 o 4 bombas de supresión para descomprimir ese sector y poder trabajar, poder realizar las impermeabilizaciones cementicias que hicimos en cada uno de los sectores del hongo, que fueron varios, vestuarios, cocina, en el comedor, para acondicionarlo, porque realmente el vestuario cada vez se hacía más inhabitable por este tema. De ahí surgió la necesidad de armar un sector de recreación para los chicos, que también lo habilitamos, unas oficinas para el área que maneja a los chicos, para el departamento de inferiores. No había oficinas, entiendo que se juntaban donde podían, así que se habilitó unas oficinas. En el polideportivo, debajo del parqué, debajo de la cancha, se hizo un gimnasio para la primera, un espacio donde los jugadores profesionales tuvieran las máquinas adecuadas para la preparación física. Ese área no existía en Racing y también se preparó y se acondicionó por la necesidad que tenían los jugadores de primera de tener un espacio así. Y me estaba olvidando de las parrillas. También intervenimos en las parrillas, que casi que no existían. Estaban desapareciendo. Se arreglaron las parrillas, se hicieron mesas, bancos de material para la familia racinguista, un lugar tan emblemático en Racing, si los hay. Intervención, muchos sectores. En este caso me tocó, como dije, el polideportivo y bueno, muy agradecido de ello. Soy Federico Peña, arquitecto, docente de la UBA.
en el periodo 2008-2011 fui parte del departamento de infraestructura del Racing Club, trabajando de honor junto a otros colegas. Por una cuestión de cercanía fui más el encargado de la sede de Villa del Parque, de la cual, como nos pasó en el resto de los edificios que cuenta el club, no había una gran documentación, o era muy escasa o directamente no había. Lo primero que hicimos fue conseguir registros de la municipalidad de lo existente, a generar nuevas documentaciones para poder trabajar y plasmar los cambios que había tenido los edificios. Con esa documentación se pudo tener un registro de mantenimientos que hacían falta en la sede. Se proyectó el solarium y la puesta en valor de la pileta con un tratamiento de la superficie, de la sala de máquina de la misma. Se hicieron mejoras en la administración de la sede, se generó un gimnasio en el ala izquierda de la sede y había proyectos varios para mejorar las canchas cubiertas y generar un acceso más importante conjuntamente con el edificio histórico y con el edificio por donde se entra actualmente. Eso quedó trunco. Recuerdo el primer trabajo que se hizo corriendo en ese diciembre del 2008 en la sede de Avellaneda para poder llegar a cumplir en marzo la apertura del Jardín de Infantes en la sede de Mitre. Recuerdo trabajos en el predio del estadio, en donde junto con otros trabajos que otros compañeros del departamento les van a contar, se pusieron caños como para poder desaguar el playón por donde uno entra al estadio. Eso estaba totalmente roto en la vereda y se generó todo un rejillón que tomaba ese agua. Se trabajó conjuntamente con AISA y el municipio para limpiar a donde desaguaba ese agua pluvial. Se limpió el foso que hacía años, nos contaban los empleados del club, hacía años que no se hacía, con agua podrida, con infinidad de cosas tiradas en el foso. Se limpió a cero y bueno, quedó a nuevo, digamos, y con agua mucho más limpia. Hay infinidad de trabajos. Fue un orgullo trabajar para el club esos 3 años, reunirse semanalmente con este equipo para planificar, para ver qué había pasado en cada uno de los lugares que habíamos recorrido de obra. Así que de mi parte, nada más que orgullo y agradecimiento de haber participado y haber aportado mi granito de arena al club. Dentro del estadio propiamente dicho, teníamos un pedido de clausura por parte de Metrogas, así que hubo que hacer toda la instalación de gas en calderas y en el sector de lavandería, en la cocina del hongo de la Casa Tita y un montón de instalaciones que hay debajo de las tribunas. El techo del estadio, que se caía a pedazos y además estaba inconcluso, lo pudimos terminar, lo pintamos por completo, se cambiaron todas las canaletas, se terminaron las cenefas, todas las chapas faltantes, se lo dejó terminado. En prensa se hicieron todos los pupitres de la prensa escrita a nuevo, dándole un sector donde tenían a su vez pantallas de LCD para poder ver la retransmisión de jugadas importantes dentro del circuito cerrado del estadio. Y a su vez también se hizo a nuevo la cabina de transmisión de televisión en un lugar que se hizo de lujo. Los palcos no solo se restauraron los palcos existentes, sino que a su vez se hicieron todos palcos nuevos, también fueron de primera categoría y aún al día de hoy siguen estando
tal cual como se hicieron. Por suerte han tenido una vida útil muy prolongada, gracias a la calidad de los materiales que se pusieron. Y con la venta de esos palcos recaudamos dinero que fue clave para poder ejecutar todas las obras dentro de la tribuna popular, que como ya les dije antes, se caía a pedazos y hubo que hacer todas las juntas de dilatación nuevas, pintar la tribuna, hacer sectores nuevos, reparar sectores de tanques que se caían a pedazos, las circulaciones verticales hacia la bandeja alta, hubo que hacer losas a nuevo. Y el sector visitante, que es que en ese momento fue uno de nuestros caballitos de batalla dentro de la campaña de la campaña presidencial, digamos, del año 2008, en donde llevamos a todo el público local a la bandeja baja, como habíamos prometido, y el público visitante lo pusimos en una suerte de corralito en la bandeja alta. También se restauraron todos los baños de populares, quedaron trabajos por hacer, que una vez que terminó nuestra gestión, quedaron inconclusos, pero en concreto eso fue parte de las tareas que tuvimos durante aquellos años. Mi nombre es Luis Jiménez, del equipo de arquitectos que trabajamos en esa primera etapa de democratización del club, periodo 2009-12, y en ese trabajo en equipo hubo una suerte de división un poco de las áreas en función de las necesidades que eran todas perentorias y concurrentes a un único objetivo, que era luego el gerenciamiento y con tanta asignatura pendiente lograr garantizar mínimamente el funcionamiento de todas las disciplinas que el club tenía en marcha. En mi caso, en el predio Tita, lo primero que hicimos fue el cerco perimetral para consolidar el espacio, es decir, teníamos que avanzar en todas las gestiones tendientes a consolidar nuestra pertenencia a ese predio, la identificación de los socios con ese lugar, más allá de todo el esfuerzo que se había hecho desde el primer momento que se tomó ese lugar, que hubo el hallazgo de ubicar ese lugar y de hacer lo propio con mucho voluntarismo y mucho esfuerzo de un grupo de socios. Entonces, como decía, el cerco perimetral era una necesidad. Contamos con el apoyo del municipio en el sentido de completar la urbanización, pavimentos y servicios perimetrales al predio, un puesto de vigilancia y de acceso único sobre Pitágoras, la cancha 4, que era un objetivo importante, y todo un tema muy complejo que es difícil de explicarlo en pocas palabras, pero tenía que ver con lo que quienes íbamos al predio sufríamos habitualmente, que cada vez que llovía había problemas de encharcado, de empantanamiento, porque no había facilidades para el escurrimiento de las aguas, y eso se logró con todo un trabajo de canalización de pluviales y de volcamiento de esos a cámaras, de manera tal que se solucionara un problema que era evidente cada vez que tenían que jugar las inferiores. Ese día o el día anterior, si llovía, teníamos serias dificultades para garantizar la realización del torneo, de los partidos como local. Mi nombre es Ramiro Gallardo, soy arquitecto. Me incorporé al equipo de infraestructura cuando ya estaba conformado, ya estaba iniciada la gestión. Cuando me sumé, uno de los temas que rondaba era el proyecto para la lavandería. La lavandería en aquel momento tenía un área de lavado y un área de secado, y para pasar de un área a otra, las empleadas que trabajaban ahí tenían que pasar por abajo de una de las escaleras. Así que bueno, me sumé a ese proyecto, primero con la documentación de lo que había y desarrollando el proyecto, siempre en equipo. Después me hice cargo de la obra, fui el que dirigió la obra.
Y después también algo similar con los vestuarios, con el vestuario local, que se le hizo una ampliación y una reforma. Estuve también con el proyecto y con la obra, pero en realidad mi rol principal en el equipo no fue tanto el de estar en obra, sino sumarme a proyectos que surgían en el equipo, con ideas de otros, con ideas mías, con aportes de todos, pero sobre todo muchas veces, en algunos casos, yo asumí el rol de llevarlos un poco adelante, de dibujarlos, llevarlos a mi estudio, armar un equipo, etc. Este proyecto proponía realizar una piel metálica que envolviera todo el anillo superior del estadio. Por un lado, mejoraba problemas estéticos y técnicos y servía para ocultar caños de desagüe, etc. Por otro lado, le daba una escala al cilindro y reforzaba la continuidad horizontal, pero además le daba una escala a escala de Avellaneda, se veía desde la autopista. En un principio Banco Hipotecario puso dinero, se compraron los caños para hacer un cuarto del proyecto y después se iba a continuar, pero después no se arregló con Hipotecario, vino Olympicus, se negoció con Olympicus, pero eso ya fue en diciembre, después vinieron las elecciones y bueno, el proyecto quedó trunco. En sintonía con el proyecto de la fachada, diseñamos estas cabinas de radio. La propuesta inicial consistía en sacar las actuales cabinas que están debajo de la platea A, llevarlas a la tribuna superior, lo cual posibilitaba la realización de otro proyecto que era el de extender la platea hasta el campo de juego. Las cabinas de radio se resolvían con una estructura liviana, metálica, que dialogaba formalmente y tanto en forma como en materialidad con el proyecto de la fachada. Había una continuidad entre ambos proyectos y resolvía un programa de cabinas que era extensible, digamos que podía desarrollarse longitudinalmente en función de las necesidades, y resolvía en 2 niveles y adaptándose tanto a la estructura del estadio como a la estructura del techo, a las columnas, al escalonamiento. Resolvía en 2 niveles el programa necesario para las cabinas de transmisión, mejorándolo, generando estas nuevas cabinas con mayores comodidades y mejores visuales. Este proyecto proponía intervenir las 2 troneras que están del lado de la cabecera visitante. Cuando surge este proyecto, todavía los visitantes ocupaban la tribuna baja como popular y la alta como platea. En aquel momento discutíamos sobre la cuestión de llevar al visitante, alojarlo completamente en la tribuna superior o generar con arquitectura una separación que ya no fueran ni rejas ni pulmones, estos pulmones que son vacíos, que por un lado estéticamente no son demasiado agradables junto con sus rejas, pero además tampoco son redituables para Racing porque finalmente no pueden ser ocupados. Entonces el proyecto proponía generar límites con arquitectura. Por un lado, lo que proponía el proyecto era generar 2 accesos que comunicaran el exterior con el campo de juego y sobre estos accesos una suerte de edificios que podían alojar distintos programas o con vistas sobre el estadio además, o estaba la alternativa, en aquel momento tampoco el estadio tenía pantalla, estaba la alternativa de en una tronera ocupar con un pequeño edificio y en la otra tronera colocar una pantalla. Este proyecto posibilitaba por un lado cuestiones relativas al día del partido, como la salida de los equipos, la entrada de una ambulancia, pero también servía para cuestiones de mantenimiento. Hoy por hoy, para que entre una camioneta al campo de juego es bastante complicado, pero también generaba un aporte en relación a grandes eventos, a recitales, para el descongestionamiento masivo en caso de estos eventos. Este cuarto proyecto se combina con el
con el anterior de las troneras, pero en este caso el visitante ya había sido trasladado a la tribuna superior, tanto la popular como la platea, como está hoy en la actualidad, y lo que proponía era una suerte de combinación de programas. Por un lado, una de las troneras que comunica el exterior con el campo de juego iba a servir también de salida para los jugadores, con lo cual se trasladaba el vestuario local, el visitante y el de árbitros. Además se generaba un edificio de 2 niveles para estacionamiento y este edificio generaba una suerte de nuevo playón elevado para que los visitantes desde allí accedieran a la tribuna superior. Estos proyectos y muchos otros, y una carpeta técnica enorme, con documentaciones, con todas las cosas que hicimos durante la gestión, se las dejamos a Racing. Bueno, sería lindo algún día haber realizado alguna de estas cosas, tanto por una satisfacción de equipo y profesional, como por Racing, porque entendemos que le dejamos elementos valiosos, proyectos valiosos, ideas buenas. Sí produce cierto placer ver que, así como nosotros, para cualquier proyecto de envergadura, hemos estudiado ideas anteriores y proyectos de otros profesionales para Racing, para el estadio, para las distintas sedes. Bueno, también es lindo ver que en estos últimos años otros proyectos que han surgido han tomado algunas ideas de los nuestros, y bueno, eso seguirá sucediendo. Sería mucho más lindo ver alguna vez algo construido, sobre todo por el bien de Racing. Bueno, yo soy el ingeniero Alberto Fequino, el ingeniero del grupo en ese momento, y entonces me tuve que dedicar, obviamente, a reparaciones estructurales del cilindro. El tema que nos preocupaba mucho en ese momento era que los elementos premoldeados de las gradas, que son rectos y para formar la curva, bueno, tienen juntas bastante marcadas entre elemento y elemento, se estaban rellenando con cemento. Al rellenarlas con cemento, cuando trabaja por dilatación o por movimiento de las tribunas, que todos conocemos, se quebraba el cemento y formaba piedras. Las piedras, ese tema fue observado por el APREVIDE, que dijo, bueno, esto lo tienen que solucionar, porque, o sea, generar piedras en el propio estadio era peligroso, piedras obviamente que eran de tamaño reducido, pero igual. Bueno, entonces, ahí lo que pasa es que las juntas tenían que ser rellenadas con un medio elástico, no con un medio rígido, con lo cual se empezó a trabajar, se hizo toda la apertura de las juntas, de los sectores más comprometidos, y cómo hicimos el trabajo. El trabajo, la verdad que, por supuesto, los presupuestos, no se tenía mucho presupuesto en ese momento como para dedicar a obras, entonces con la misma gente de mantenimiento del club y contratando a una empresa que conocía un poco del tema y consiguiendo elementos, como los elementos propios de los productos que teníamos que poner en las juntas a través de algún canje, logramos con precios bastante baratos, con costos bastante reducidos, empezar las reparaciones. Lo que se hacía era básicamente dos cosas. Uno, hacer un relevamiento de todas las gradas para ver dónde estaban las más dañadas, porque había, como se vio siempre con los elementos premoldeados estos, que en general tienen bajo recubrimiento, las armaduras aparecen a la vista, entonces, bueno, se hizo reparaciones, se reemplazó armaduras en algunos casos y se cubrió todo con un mortero de cemento con epoxi, se fue, y después, o sea, con toda una priorización de los lugares más dañados. Eso, bueno, es un trabajo que se fue haciendo y la verdad que dio buenos resultados porque, bueno, el club el año pasado encaró un trabajo similar a través de una empresa, por supuesto con otros costos deben haber sido, y las reparaciones que habíamos hecho hace más de 10 años estaban perfectas. O sea, eso, como
conversaciones con la gente que lo estuvo haciendo. Así que bueno, esa es una cosa. Otra cosa que parecía cómico, siempre cuando íbamos al cilindro, no sé si alguno de los otros de la comisión de mis compañeros lo va a comentar, pero siempre uno cuando iba al cilindro, cuando iba a entrar cerca de las puertas por el buche ese que tiene abajo de las tribunas, había agujero y siempre había agua, y decíamos, pero ¿cómo si hace 15 días que no llueve? Bueno, las pérdidas esas que seguían dañando toda la estructura eran por una pérdida en el anillo perimetral de la instalación contra incendio. Parecía tonto, pero bueno. Eso fue una de las primeras reparaciones que se hizo, que me acuerdo que digo, ¿cómo puede ser que se atacaba el problema por un lado totalmente erróneo? Y bueno, nosotros lo fuimos a descubrir. La verdad que me dio mucho gusto trabajar con este grupo de profesionales donde todos peleábamos por el club. Bueno, una vez completado el mandato de 3 años, nos hicimos el firme propósito de seguir trabajando en equipo, en grupo, colaborando con el club, con las posteriores administraciones y concretamente en el caso del predio Tita, en desarrollo del master plan, que hoy, gracias a la incorporación de terrenos anexados al predio, se ha convertido en una realidad y se han convertido en realidad algunos proyectos que desarrollamos, como es el caso de los vestuarios, que hoy utilizan el hockey femenino y las inferiores, el bar y confitería con un núcleo sanitario independiente, que también tuvo un principio de ejecución y hoy esa estructura está lamentablemente paralizada y la verdad sería una necesidad muy importante para completar la oferta de servicios a los socios. Al igual que desarrollamos todo el tema de las canchas de césped sintético, la iluminación general del predio, los accesos, jerarquizando los accesos por ambas avenidas y trabajando junto a Diego Milito en el proyecto del cilindrito que así se denomina o así lo denominó él, un objetivo personal de Diego que consistía en un microestadio para trabajar como un gimnasio cubierto con tribunas, tanto los infantiles como las divisiones inferiores eventualmente. Así que esos son los proyectos que encaramos y en los que colaboramos con las posteriores administraciones. De manera tal que podemos dar testimonio de nuestro compromiso con el club, pasado, presente y ojalá que en un futuro se siga consolidando y en el caso del predio, que es un ejemplo de formación y de obtención de jugadores que hoy se destacan en todas las ligas del mundo. Bueno, muchas gracias.